Vamos a ir enseguida a la palabra del Señor y vamos a leer una escritura en el libro del apóstol San Pablo a los Hebreos, en el capítulo 11, en el versículo 1 al 3. Creo que es una escritura muy conocida de todos ustedes, de los amantes de la palabra, y vamos a tocar algunos puntos de este tema en Hebreos 13, versículo 1 al 3. Vamos a darle lectura en el nombre del Señor Jesucristo, si ya lo tienen. Hebreos 11, disculpen, Hebreos 11, versículo 1 al 3, y dice así en el nombre del Señor Jesucristo: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Amén. Que Dios bendiga esta su palabra. Vamos a inclinar el rostro y orar. Nuestro bondadoso Padre Celestial, estamos aquí reunidos, Señor, en el nombre del Señor Jesucristo, y tú dijiste: donde hubieren 2 o 3 congregados en mi nombre, yo estaré allí en medio de ellos. Y creemos que tú has venido antes que nosotros llegáramos y tienes la intención de hablar a nuestros corazones, de mostrarnos las cosas que están sucediendo para que despertemos a la realidad del tiempo presente, de lo que tú quieres hacer en medio de tus hijos. Oramos, Padre amado, que en tu amor y gracia disimules nuestros errores y todas nuestras faltas ante tu presencia, que la sangre preciosa del Señor Jesucristo nos limpie de todo mal y podamos sentarnos delante tuyo, Señor, para escuchar, porque necesitamos aprender. Señor, desde el púlpito hasta la puerta, sea cada uno de nosotros, Señor, sujetos a tu palabra. Guíanos en todo, Señor. Habla a nuestros corazones y revélanos, Señor, la palabra por amor a tu nombre. Bendice a los ministros que hayan aquí, Señor. Bendice a aquellos que llevan la palabra a los distintos lugares. Bendice a cada hermano y hermana que se esfuerza, Padre, porque por cada día atender a los servicios, Señor, y sostener esta obra en medio de esta ciudad llena de toda clase de cosas, de pecado, de inmundicia. Señor, sea ayudando a cada hermano aquí y en cada lugar en este país, Señor, que tú puedas mantenerlo como una puerta abierta para el Evangelio. Señor, que las autoridades puedan dar libertad para que tu palabra corra y sea glorificada. Amado Padre, gracias te damos. Pedimos una bendición sobre tu pueblo, sobre cada uno de nosotros, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Tomen asiento, hermanos, que Dios les bendiga. Gloria al Señor. Es bueno verles una vez más y saber que todavía están confiando en el Señor, de que Él cumplirá sus promesas. Estamos confiando de que están aquí porque en algún momento de sus vidas, en algún lugar, en algún momento, quizás en un tiempo de dificultades y de problemas, Dios les mostró una visión. Dios les mostró una visión escritural y les habló a sus corazones. Y les habló de que un día Él vendría para llevar una novia a estar para siempre con Él. Porque cuando Él estaba en pie en la tierra,
Él le habló a sus discípulos y les dijo, no se turbe vuestro corazón. En otras palabras, no se sientan confundidos, porque ellos escuchaban que Él se iba y ellos estaban espiritualmente muy enamorados de Él, le creían, ellos estaban atentos a sus palabras, porque ellos habían comprendido, una visión se había abierto en sus corazones y ellos sabían que Él no era cualquier hombre. Para la demás gente era quizá Juan el Bautista o Elías o algún profeta que se había levantado, pero cuando Él les pregunta, ¿y ustedes quién dicen que son? Hubo un hombre ahí que respondió no porque era más inteligente que los otros, sino porque el Espíritu Santo bajó a él y le mostró algo en su corazón. Y él se dio cuenta que este hombre que estaba parado frente a ellos, que había caminado con ellos, era el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y si Él era el Cristo, el Hijo del Dios viviente, era en toda la tierra la única persona que tenía palabras de vida eterna. Y entonces ellos entendieron eso. Y eso los sostuvo a través de toda clase de problemas por los que ellos pasaron de ahí en adelante. Y entonces cuando Él se ha cruzado en nuestro camino, ¿ve? Y Él ha hablado a nuestros corazones, una convicción ha venido a nuestras almas. Y nos ha dicho que nosotros somos las personas que Él predestinó para llevárselas con Él. Cuando Él estaba ahí en la tierra entonces, y ellos habían comprendido esto, había algo que ellos no podían entender, y es que Él decía que Él se iba, no se iba a quedar, sino que se iba. Porque en sus corazones, ellos nunca pensaron que Él pudiera morir. Ellos nunca le habían prestado atención a muchas escrituras que hablaban de que Él tenía que entregar la vida, que Él tenía que pagar el precio del rescate por cada uno de los que estaban perdidos. Ellos nunca lo habían podido entenderlo. Y entonces cuando Él dice, me voy, ellos empezaron a confundir, ellos empezaron a perturbarse. Y entonces Él se para y les dice, no se turbe vuestro corazón. Ustedes creen en Dios, pero crean también en mí. Dijo, en la casa de mi Padre hay muchas moradas, voy a preparar un lugar para ustedes, para que donde yo estoy, ustedes también estén. Y yo, si me fuere y preparar el lugar, volveré y os tomaré a mí mismo. Y desde ese día, entonces ellos, sus corazones se fortalecieron y aunque pasaron muchas cosas, pero en algún momento de dificultad, de muchos problemas, estas palabras volvían a sus corazones y los alentaban. Así que ellos estaban sabiendo que, aunque no entendían las Escrituras, ellos las estaban creyendo. Y en este tiempo en el que nosotros vivimos, también hay muchas cosas que no entendemos. Se nos habló de un rapto, se nos habló de que Él vendría, que Él llevaría a su pueblo. Y yo escuché esto hace 40 años atrás, y yo pensé que eso sucedería en ese tiempo. Y desde ese tiempo hasta hoy hemos estado esperando que Él venga a llevarnos. Pero muchas cosas han sucedido, mucha gente se ha regresado, muchos se han descarriado, también otros han partido en la fe. Y estamos todavía esperando que Él haga real esta palabra. Y hemos visto entonces el devenir del mundo, hemos visto estas cosas y hemos oído que Dios envió un profeta y que este profeta tenía una comisión. Y la comisión era buscar una novia para el Hijo de Dios. Y todo su mensaje tenía ese propósito, buscar una novia para el Hijo de Dios. Y ese mensaje, aunque el mensajero se fue, el mensaje continuó todavía y todavía sigue. Y nosotros escuchamos esa voz y estamos aquí sentados en esta noche, porque creemos que somos aquellos a quienes estaba destinado el mensaje, de que seríamos la novia del Señor Jesucristo. Y este profeta, cuando él comenzó su ministerio, Dios le dio visiones acerca de esto, y él dijo que él no fue rebelde a la visión celestial. Él en su caminata, él tuvo muchas tentaciones y muchas proposiciones para volcar su influencia que Dios le había dado
sobre la gente para volcarla sobre cierta denominación de la unidad, de la Trinidad, de la que fuera. Todos querían que él dijera, yo soy de este grupo, para así el efecto de esa popularidad, el efecto de esa influencia engrandeciera su iglesia. Pero él dijo, yo no fui desobediente a la visión celestial, porque la visión celestial le dijo, quédate con la palabra, quédate con la palabra. Y esa es la visión que Dios también quiere traspasar a nuestros corazones, porque la Escritura dice que el que recibe profeta, merced de profeta recibirá. O sea, si nosotros recibimos un profeta, la misma visión que él tenía, la recibimos nosotros. Y esa visión dice, quédate con la palabra. Quédate con la palabra. No importa los problemas, no importan las circunstancias, no importan las tentaciones, quédate con la palabra. Porque Dios tiene un compromiso. Y ese compromiso no es con una iglesia, no es con una organización, Él tiene un compromiso con su palabra. Si nos quedamos en la palabra, esa palabra nos sostendrá en medio del agua, del fuego o de lo que sea. Entonces, este tiempo en que estamos, y yo pensando, Señor, ¿qué puedo decirle a los hermanos a donde vaya? Y empezaron a acontecer algunos sucesos, ¿cierto?, últimamente en el mundo, y me llevaron a mirar un mensaje que lo escuché hace 40 años atrás. Ese mensaje se llama La Cuenta Regresiva. 40 años atrás le escuché la predicación de este mensaje y me impactó mucho. Realmente me puso en aprietos porque nos mostraba de que estábamos en el tiempo de irnos y que nosotros teníamos que revisar nuestra vida, si estábamos en condiciones, si estábamos listos para irnos. Y bueno, ya han pasado 40 años y todavía seguimos revisando nuestras vidas, porque si hay algo que debemos hacer es mantenernos cada día examinándonos para saber si estamos en la fe o no estamos en la fe. ¿Sí? Entonces, este profeta de Dios, hablando de esto en el año 1949, él predicó un mensaje que se llamó No fui desobediente a la visión celestial. Mire, era un pequeño momento que tenía en una iglesia, en un lugar llamado Sion. Y este lugar llamado Sion, era un lugar muy especial. Entonces, el hermano Branham, ¿cierto?, para los que creen el mensaje, dice estas palabras que me llaman mucho la atención. Dice, hace unos momentos estaba pensando sobre el tema de la ciencia y pensaba en cómo en la ciencia ellos están tomando al hombre natural y cómo él ha entrado en la investigación desde la caída de lo natural y lo que él ha hecho. Y cuán poco, dice, ha progresado el hombre espiritual en el reino de Dios. Pero el hombre natural, dice, estaba pensando que cómo es que el hombre natural se fue a lo invisible, y él bajó un átomo del cielo. Esto es lo que dice así, ¿no? Bajó un átomo del cielo y lo dividió ese átomo en dos. Y eso, dice, trae destrucción a la vida humana. Y entonces, y si el hombre natural, que no sabe nada de Dios, y no puede saber nada de Dios a menos que sea convertido, dice, entonces su alma, dice, es vivificada con lo sobrenatural. Pero si este hombre natural, si él puede hacer eso en el aspecto natural, ¿qué debería estar haciendo el hombre de Dios? Dice, ¿qué debería estar haciendo el hombre de Dios? Dice, hermano, amigos, la iglesia está demasiado atrasada. Entonces, ¿cierto? Dice, oremos para que mi Dios eleve a su iglesia a una altura mayor. El hombre natural, con el recurso natural, está obrando, dice, está obteniendo mayores resultados, dice, que las personas que se llaman a sí mismas cristianas. Entonces, avancemos hacia lo invisible. Las bendiciones son suyas, son para ustedes. Ahora fíjense la escritura que leímos. Dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, siendo hecho lo que se ve de lo que no se veía.
O sea, y el hombre natural, dice, tornó su vista hacia lo invisible, o sea, lo invisible al ojo humano. Pues nosotros no podemos ver los átomos, pero él empezó a escudriñar y encontró esto, lo dividió y empezó a avanzar. Ahora bien, entonces, hablando de esto, dice el profeta en el mensaje la cuenta regresiva y dice, yo quiero hablar de esto, dice, quiero traerlo y usarlo, dice, quiero hacer un paralelo en la forma profética. Dice, un paralelo, enseñar un poco de la Escritura, dice, porque las cosas que se ven fueron hechas de las que no se veían. O sea, las cosas, dice, fueron hechas de lo que no se veía. Entonces dice, he aprendido a través de todas estas, en estos años, a través de estas cosas, he aprendido, dice que las cosas naturales son tipo de las cosas espirituales. Las cosas naturales son tipo de las cosas espirituales. O sea, todo lo que está en lo natural es tipo de lo espiritual. En otras palabras, cuando usted ve algo en lo natural, está reflejando un mundo espiritual. Cuando usted ve una persona natural, está reflejando que en algún lugar hay una persona invisible, espiritual. Y este hombre está reflejándolo. Y yo creo que lo que el hombre refleja es a Dios. Amén. Entonces lo natural es tipo de lo espiritual. Dice, por ejemplo, mire, dice, las cosas naturales reflejan las espirituales. Ahora, fíjese usted, por ejemplo, en el matrimonio. Dice, el matrimonio natural refleja a un matrimonio espiritual. ¿Sí? Dice, encontramos que el matrimonio, ¿ve? Tenemos el noviazgo, los acuerdos y el matrimonio. ¿Sí? Entonces, eso queda concluido para todo el tiempo. Ahora, es lo mismo con Cristo y la iglesia. Primero hay un noviazgo. Cristo nos enamora. Primero es eso. Él empieza a rondar cerca de nosotros. Usted y yo podemos estar en el mundo haciendo cualquier clase de cosas, cualquier clase de vida, pero Cristo empieza a dar vueltas a nuestro alrededor. Y usted empieza a pensar, ¿por qué? Porque otra vez me encontré con este hombre predicando ahí. Otra vez me dieron ganas de ir a una iglesia. ¿Ve? ¿Y qué es? ¿Es usted buscando a Dios? ¿Es que usted tiene ganas de ir? No, es Dios buscándolo a usted. Porque la palabra dice que ningún hombre busca a Dios, es Dios buscando al hombre. Es Él dando vueltas a su alrededor, porque la Biblia dice, el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. No eran las aguas moviéndose sobre el Espíritu, sino era el Espíritu moviéndose, y las aguas representan personas. Entonces el Espíritu empezó a moverse a su alrededor, buscando llamar su atención. De la misma forma que un hombre empieza a moverse alrededor de una jovencita, tratando de llamar la atención de ella, porque Él tiene planes y propósitos. Y Dios tiene planes y propósitos para usted, por eso se movió a su alrededor. Y cuando Él captó su atención, y entonces Él le hizo las propuestas, usted le dijo que sí, y vino y formalizó su relación con Él. Porque no era un asunto escondido, sino esto es público. Hay un tiempo donde es a escondidas, pero luego viene a lo público. Y a escondidas se dicen muchas cosas, pero luego hay que reafirmarlas públicamente. Y usted viene entonces públicamente, se bautiza en el nombre del Señor Jesucristo para decir que su vida ya no es más suya, sino pertenece a Él. Y usted toma su nombre sobre usted. Y ahora usted es responsable de mantener ese nombre en alto. Entonces hay un noviazgo, hay un acuerdo y hay matrimonio. Y entonces el matrimonio natural representa un matrimonio espiritual, porque lo natural es un tipo de lo espiritual, o lo natural refleja lo espiritual. Estamos de acuerdo en eso, ¿cierto? Bien, entonces hace unos días atrás
el 14 precisamente. Yo sé que ustedes no están obligados a saber las noticias, ¿verdad? Hoy renunció el presidente del Perú, ¿todos saben eso? Ah, estaban viendo las noticias. Bueno, pero no están obligados a saber las noticias porque, o a veces uno le pregunta y dice, hermano, yo no sé de esas cosas, yo solo estoy preocupado del Señor. ¿Ve? La gente a veces dice así, para dar una apariencia de espiritualidad. Pero usted está viviendo en la tierra y se entera de las cosas que pasan, ¿verdad? Bueno, pero el miércoles 14 falleció un hombre que tiene fama mundial, ¿sí? Un científico, físico teórico, astrónomo, ¿cómo se llama el otro? Cosmólogo, ¿sí? Todos esos títulos raros que tienen ellos, llamado Steve Hawking. Y este hombre en la mente es llamado la mente más brillante que ha habido en este último tiempo, pero él estaba en un cuerpo paralizado, ¿sí? Un cuerpo que no podía moverse y solo se comunicaba a través de gestos por una computadora. Entonces la computadora descifraba los gestos que él hacía y entonces hablaba con esa voz, ¿cierto?, de computadora. Y el hombre entonces podía transmitir lo que estaba él pensando y toda su sabiduría, ¿cierto?, de todo este tema del universo, la transmitía a través de esa computadora. Y si usted alguna vez, ¿cierto?, escuchó de él lo que él hablaba, él empezó a pensar cómo se formó el universo. Ahora, usted me decía, yo ya sé cómo se formó. ¿Cuántos saben? ¿Cuántos saben cómo se formó el universo? Todo el universo, los planetas, las galaxias, todo. Bueno, tenemos la respuesta acá. Dice que por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. ¿Cómo se formaron todos los sistemas planetarios y las galaxias y todo eso? Fue por la palabra de Dios. ¿Verdad? Eso nos dice acá. Se formó así. Pero si le preguntamos, ¿y cómo fue? Quizás no sabe. Y entonces esta gente se pregunta, ¿cómo sucedió? Y investigan ellos. Y entonces en su investigación empiezan a pensar. Y él llegó, ¿cierto?, al punto de, en su pensamiento, mientras él estaba investigando, él llegó a un punto donde dice el universo era un punto. Era solo un punto. Y ese punto, por alguna causa que él no sabe, hizo una explosión. Y esa explosión empezó a irse y formó lo que hoy llamamos el universo, que de acuerdo a él sigue creciendo. Entonces, pero él dijo que él no sabía cómo se formó. Solo dice se formó de esa manera, pero no sabía la causa. Ahora, Dios nos dio un hombre, un profeta, que también es un científico, pero este es un científico espiritual. Y este científico espiritual, en un mensaje que se llama Pregunta y Respuesta sobre Génesis, le preguntan cómo se formó el universo, cómo se formó el mundo. Y él dice, bueno, para poder que ustedes lo entiendan, vamos a asomarnos, dice, al barandal, no sé si esta es la palabra acá, de la eternidad, o al balcón, ¿no? Es como, estamos en un edificio y nos asomamos al balcón, y entonces dice, y miramos, y todo lo que vemos es el espacio y el tiempo. Y allí dice, en el espacio y el tiempo no había nada, absolutamente nada. En realidad ni siquiera era tiempo, era eternidad. Y dice todo un vacío. Y dice, estamos mirando y no hay absolutamente nada, no hay aire, no hay átomos, ¿ve? No hay estrellas, no hay absolutamente nada, no hay luz. Pero en algún momento, dice, en eso
una luz asoma. Y eso fue el Logos, eso fue la palabra, eso fue el Hijo de Dios. Y esa palabra empezó a hablar mundos a existencia. Y entonces eso explotó y mundos empezaron a aparecer. El sol apareció y él lo dejó flotar y luego lo detiene en cierto lugar. Y de eso salen bolas de fuego que empiezan a girar y él las detiene después de un tiempo y las coloca en cierta órbita. Y él va formando todos los sistemas planetarios, va formando las galaxias, va formando todo lo que nosotros hoy conocemos como el universo. Y entonces nos dice, de esa manera es como se formó. Y entonces miramos a este hombre, el científico natural, él llega al mismo punto, pero la gran diferencia es que él no ve a Dios. ¿Y por qué no lo ve? Simplemente porque él nunca creyó. Pero el creyente, por cuanto es creyente, él ve a Dios en todo. En un mensaje el hermano Branham dice, había un niño que le pregunta a la maestra de la escuela dominical, le dice, maestra, dice, ¿usted ha visto a Dios? ¿Dónde está? Y la maestra dijo, no sé, yo no lo he visto. Pregúntale al pastor. Y él le pregunta, pastor, ¿usted ha visto a Dios? Y el pastor le dijo, no, hijo, nunca lo he visto. Y él se quedó con la duda. Como niño, él tenía esta gran duda, porque todos hablaban de Dios, pero nadie lo había visto. Y entonces, cierto día, cuando ya creció, él estaba en un bote con un hombre anciano, un pescador, y estaban ahí pescando en el lago, y de repente empieza a llover, y luego se abren las nubes, y se forma un arco iris, y el joven ahora mira al anciano, y el anciano está con sus brazos en alto, diciendo, gloria a Dios, gloria a Dios. Y él se acuerda de su pregunta, y le dice, yo le pregunté a la maestra, y le pregunté, dice, al pastor, y ellos no supieron, ¿Usted me puede decir dónde está Dios? Y miren la respuesta, él le dijo, hijo, cuando Dios está en tu corazón, tú lo ves en todas las cosas. Tú lo ves en la lluvia, lo ves en el arco iris, lo ves en el agua, lo ves en los árboles, lo ves en la gente, lo ves en todos lados, porque Él está en tu corazón. Porque Dios siempre quiso habitar en nuestro corazón. Ese es el lugar de morada de Él. Pero el hombre que no tiene a Dios en su corazón, él no lo puede ver por ningún lado, no importa cuánto él se pasee frente a él no lo puede verlo. Y entonces, escuchando lo que este hombre dijo, él murió siendo un ateo. Y mire, él no pudo ver a Dios en nada, pero era una mente tan brillante. Y él empezó a hablar acerca de cosas que sucederían, porque él tuvo la valentía y la humildad, donde el hombre, él por sí mismo no descubrió las cosas, sino que otros antes que él, que fueron grandes científicos como Alberto Einstein, ellos plantearon todas estas teorías, pero no tuvieron cómo demostrarla en su tiempo. Y entonces, él viene ahora, se para sobre esto que aquellos hombres enseñaron y empieza a unir distintas cosas y logra ver y logra entender todo lo que aquellos no entendieron. Y entonces eso abrió un mundo de posibilidades, un mundo para la ciencia. Y entonces el profeta acá en este mensaje que se llama Cuenta Regresiva, él dice, yo fui a la feria mundial, donde todas las naciones tenían expuesto sus grandes logros científicos. Y allí estaba Rusia, y ahí estaba Suiza, y ahí estaba Inglaterra, cada uno dice con sus stand donde estaban mostrando sus adelantos. Y él empieza a ver los logros que la gente tiene y de cómo ellos
decían, en el futuro van a ser de esta manera. Y dice, vio, por ejemplo, mostraban, dice, la aguja espacial y lo que habían podido hacer y explicando todas estas cosas atómicas y demás. Ellos, dice, tenían una predicción de cómo iba a ser el automóvil en tantos años más adelante. Dice, a mí me parecía que era como una pipa de gas, ¿ve? Con un capó, dice, sobre la parte de arriba. Y ellos mostraban cómo funcionaba y encendieron un poder atómico, dice, algo que como que abría unas alas y salía el automóvil volando. Era lo que ellos estaban mostrando que iba a ser. Entonces, pero dice, pero ahora ellos están siempre planeando hacia adelante lo que ellos van a hacer, lo que ellos van a lograr. Y mire, y ahora yo me pregunto, si nosotros como creyentes pudiéramos dar vuelta a esa página, dice, y mirar en el libro de Dios y pensar cómo tendría que ser la iglesia hoy, 40 años después de que el profeta dijo estas cosas. ¿Cómo tendríamos que ser? O la pregunta así, la pregunta de esta manera. Cuando usted creyó hace años atrás, ¿alguna vez pensó cómo sería 10 años después? ¿Como creyente? ¿O cómo sería 20 años después? ¿O 30 años después? ¿Cómo? ¿Íbamos a seguir siendo los mismos? ¿O nuestra vida espiritual iba a ser mucho más profunda, mucho más rica? Entonces, ¿de qué deberíamos estar hablando ahora? Vamos a mantenernos siempre hablando de dejar esta cosa del mundo y esta del mundo y esta del mundo y vamos a vivir toda la vida así. ¿O deberíamos estar hablando de cosas más profundas? ¿Qué es lo que Dios quiere de nosotros ahora, en este tiempo? ¿Qué es lo que Dios requiere de nosotros en este tiempo? Ciertamente que siempre va a haber gente predicando y siempre va a haber gente tratando de traer a los perdidos. Pero nosotros que hemos creído y que llevamos muchos años, ¿qué es lo que nosotros deberíamos estar mirando en esta hora? Entonces, dicen los científicos, nunca se detuvieron en sus errores, nunca se detuvieron en su fracaso, sino que usaron esos fracasos para seguir avanzando y seguir progresando. Y nosotros, no importa que hayamos fracasado, que hayamos tenido muchos errores, tenemos que pararnos en los errores y seguir avanzando, seguir creciendo. ¿Sí? Deberíamos estar hablando entonces de cosas más altas, más profundas. Porque Dios nos dio un profeta. Y él vio cosas en sus días. Y este profeta habló de cosas que vendrían más adelante, que nosotros tendríamos que verlas y nosotros tendríamos que vivir en ellas. Entonces, mire, cuando usted empieza a ver qué dicen los científicos de la medicina, y ellos ya están hablando de vida eterna que ellos quieren producir sin Dios, simplemente por medio de todo su ciencia, eliminar las enfermedades, eliminar la vejez y que la gente pueda vivir permanentemente joven. Y ellos están diciendo eso. Ellos están diciendo que los niños ya no vendrán con enfermedades porque ellos los van a planificarlos por medio de la genética. Y entonces dice, estamos viviendo la última generación de gente que nace, que no es planificada. Pero dice, en tantos años más se van a planificar. Ellos están diciendo cómo serán los vehículos del futuro. Y aún están diciendo esto, nos tenemos que ir de la tierra. Y cuando uno los escucha a ellos, da la impresión que está escuchando a un predicador del mensaje. Pero en realidad son ateos. Pero están diciendo cosas de las cuales nosotros deberíamos saber
porque estas cosas son para nosotros. Vida eterna nos fue prometida a nosotros. Juventud eterna nos fue prometida a nosotros. Sí, a nosotros se nos prometió que no habría enfermedad, no habría muerte. Pero ellos están tratando de producirla y han avanzado enormemente a través de su ciencia. Y entonces, recuerde, lo natural es tipo de lo espiritual. Y si la ciencia natural está hablando de esas cosas, nosotros también tenemos que estar hablando de esas cosas más profundas y reales, porque nosotros tenemos la verdad que está escrita en esta palabra. Tenemos un mensaje que nos habla de esas cosas, donde nosotros tenemos que entender que no viviremos para siempre en este cuerpo, que tiene que haber una transformación. Porque si vamos a estar en un rapto, tenemos que salir de este mundo, no nos vamos a ir en estos cuerpos. Porque la Biblia dice, carne ni sangre heredarán el reino de Dios. Tiene que haber un cambio. Pero si nosotros nos cuesta que nuestra vida pueda vivir un poquito sobre el pecado y estamos siempre bajando y subiendo, hermanos, el apóstol Pablo dijo, echa mano de la vida eterna. Echa mano de la vida eterna. En tus problemas echa mano de la vida eterna. O sea, recuerda que tú tienes vida eterna. No es algo que Dios te va a dar, Él ya te lo dio. Porque Él dijo, el que oye mi palabra y crea que me envió, tiene. No es va a tener, tiene vida eterna. O sea, tiene vida eterna, no te puedes morir. Y si eso está tan sólidamente arraigado en nuestros corazones, entonces la enfermedad no te puede atemorizar. La muerte no te puede atemorizar. Nada puede atemorizarte porque Dios te ha dado algo que está por encima de esas cosas. Entonces, yo puedo oír a un anciano, amigo del profeta, cuando él dice, se está muriendo el hermano Bosworth. Y el hermano Branham corre para encontrarlo y dice, y llega a su casa y él dice, todo preocupado, hermano, dice, vine corriendo porque me dijeron que usted se va a morir. Y el hombre sonriendo le dice, ¿sabe, hermano, yo no me puedo morir? ¿Cómo no? Dice, mire cómo está. No, dice, yo soy feliz. Yo no me puedo morir. Hace tantos años que recibí vida eterna. Yo no me voy a morir. No estaba asustado, no estaba preocupado. Nada, ¿por qué? Porque él había echado mano de la vida eterna. ¿Ve? Y eso condicionó su vida de cierta forma. Y nosotros tenemos que entender que lo que Dios nos ha dado a través de este mensaje condiciona nuestras actitudes, condiciona nuestra forma de enfrentar toda la problemática del mundo. Y si Él te ha dado vida eterna, Él cuidará de ti. Él proveerá en tu día a día. Él te dará lo que necesitas. Entonces cuando nosotros vemos a los científicos, ellos diciendo cosas que deberíamos estar diciéndolas nosotros, pero con algo distinto que es esto, nosotros sabemos que Dios nos ha dado estas cosas. Ellos en muchos aspectos todavía teorizan, dicen quizá o puede ser, pero recuerde, ellos le han puesto fechas a todo. Y en tal tiempo ellos harán esto, en tal tiempo harán aquello, en tal tiempo harán lo otro. ¿Ve? Y entonces esto. Ellos se han propuesto hacer cosas y nada los detendrá. Y lo lograrán. ¿Sí? Y lo lograrán. Y ellos querrán alcanzar vida eterna, pero sin Dios. Ellos querrán alcanzar juventud eterna, pero sin Dios.
Ellos querrán alcanzar un cuerpo sin enfermedades, pero sin Dios. Y ellos lo lograrán, a menos que Dios baje y los confunda. Porque la Biblia dice, los hombres se unieron, tenían todos un mismo lenguaje, y se unieron en el valle de Shinar. Y ellos dijeron, hagamos una ciudad y una torre, cuya cúspide llegue al cielo. Dijo el profeta, ¿para qué era? Por si venía inundación, ellos no se iban a ahogar, iban a subir, iban a llegar. Ahora podemos decir, pero ¿y si se caía la torre y esto y lo otro? No, la Biblia no dice así. La Biblia dice que Dios bajó a mirar y dijo, he aquí los hombres se han propuesto hacer esto y nada los detendrá. O sea, él sabía que lo lograrían. Por eso él tenía que hacer algo para detenerlo. Ahora usted dice, eso es imposible, hermano. Pero también la Biblia dice en Génesis 3 que cuando Adán y su mujer cayeron, ellos después que fueron echados del Edén, ellos quisieron volver a tomar del árbol de la vida. Y Dios tuvo que hacer algo para que no lo hicieran. ¿Y qué fue que hizo? Puso querubines con una espada que se revolvía para cerrarles el camino al árbol de la vida. Porque el hombre, dijo el profeta, es sabio. Y el hombre se propone cosas y puede lograrlas. Y el único que puede impedirlas es Dios. ¿Lo capta? Entonces, cuando el hombre con su ciencia está a un paso de lograr estas cosas, para nosotros los creyentes, significa que estamos muy cerca de alcanzar también lo que Dios se propuso con nosotros. ¿Sí? Entre más cerca está el hombre de lograr sus planes, más cerca está Dios de lograr los suyos con los creyentes. O sea, Él tendrá en este tiempo una iglesia sin mancha, sin arruga, ni cosa semejante, con una fe perfecta, en un mensaje perfecto, para obras perfectas, para un cuerpo perfecto, para un rapto perfecto. Entonces, cuando miramos estas cosas, lo que los científicos hacen debe simplemente decirnos qué cerca que estamos, y entonces tenemos que detenernos en el camino y considerar nuestros pasos. Porque Dios tendrá esa novia, tendrá esa iglesia. Pero ahora la cosa es, ¿estoy yo en ella? ¿Soy yo parte de ella? Y esa es simplemente la reflexión. Si el mundo está tan cerca de alcanzar sus metas, si el mundo está tan cerca que hasta ellos ya dicen en tal fecha lograremos esto. Mire, el hombre dijo en el 2009, todo el mundo estará conectado en una red. ¿Sabe qué? Le erró en un año, porque eso sucedió el 2008. O sea, fue antes de lo que el hombre dijo. Y él ahora ha dicho ciertas cosas para el 2029, para el 2020, para el 2040. Y yo estoy seguro que las va a lograr antes. Pero antes que eso suceda, Dios habrá logrado lo que Él se propuso con esta gente, que no son científicos naturales, que no entienden las ciencias naturales, pero Dios los ha traído para ser científicos de la palabra, científicos espirituales, que ellos saben de cosas que el mundo religioso no tiene la menor idea. Ellos saben de qué estamos hablando, ellos saben lo que es un rapto, ellos saben lo que es una transformación. Ellos saben lo que es una traslación. Ellos saben que Dios envió un profeta con un mensaje para regresar la fe de los hijos a la fe de los padres.
Ellos saben que este profeta trajo la lluvia temprana y tardía que hizo que Jesucristo regresara a la tierra y hoy está Él morando, viviendo en corazones simples, sencillos, de hombres y mujeres que el mundo no da un peso por ellos, pero que para Dios son preciosos. Para Dios son lo más precioso. Él pagó el precio más alto por esta gente. Y en eso estamos tan contentos de ser llamados los hijos de Dios. Y entonces en esta noche, hermano y hermana, si usted ve que esas cosas todavía en usted son solo incertidumbres, no hay certezas, no hay seguridad, este es el momento de decirle: Señor, yo me rindo a ti. Derrama, o como dijo Pedro, auméntame la fe. Auméntame la fe. Porque si esto está tan cerca, yo no quiero que esto se me pase por arriba. No quiero después estar pensando, ¿y dónde está la gente que se iba en el rapto? Y me digan, ya se fueron y no los viste. Entonces será el lloro y el crujir de dientes. Hermano, cuando las vírgenes fatuas regresaron, la Biblia dice que regresaron. La Biblia dice que ellas se levantaron y no tenían aceite. Le dijeron, vayan a comprar. Ellas fueron a comprar. Y yo no sé dónde, pero consiguieron. Porque después llegaron a la puerta. ¿Sí? Habían conseguido aceite, pero estaba fuera de tiempo. Ya el esposo había venido, las vírgenes prudentes habían entrado, estaba la puerta cerrada. Y ellas dijeron, ábrenos, 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 Señor. Dijo, la puerta está cerrada. Quédense afuera, donde será el lloro y el crujir de dientes. Quisiera animarles a que antes que la puerta se cierre, antes, si usted todavía no está seguro, pueda decirle, Señor, quiero rendirme en esta noche. Quiero entregarte a ti mi vida. Señor, para mí ya no tiene sentido todo lo que el mundo pueda ofrecer. El mundo cada vez es más feliz en su tecnología, en sus comodidades. El mundo ha llegado a ser tan cómodo. Y la gente ha llegado a pensar que debemos disfrutar todas esas comodidades, pero en procurarlas nos hemos olvidado de lo principal. Y lo principal es que Dios nos puso aquí para adorarlo a Él, para ser sus testigos. Él nos puso aquí para que lo reflejemos a Él. En los días de Noé, dice, se casaban, se daban en casamiento, plantaban, cosechaban, compraban, vendían, edificaban. Ahora, ¿es pecado eso? ¿Es pecado hacer esas cosas? No, no es pecado. Pero cuando esas cosas toman el lugar que le corresponde a Dios, se transforman en ídolos. Dios debe tener el primer lugar en nuestras vidas. Él debe ser lo primero en nuestra vida. No debe ser la cocina, no debe ser el trabajo, no debe ser la familia, debe ser Dios el que está primero en nuestra vida. Eso es lo que Él está buscando en este tiempo. Hombres y mujeres que lo pongan a Él en el alto, en primer lugar, porque nos fue dicho por su profeta, en el lugar que tú pongas a Dios, Él te pondrá a ti. Si tú lo colocas a Él en primer lugar, Él te pondrá en primer lugar. Si tú lo dejas a Él en último lugar, entonces también estarás en el último lugar. Cambiemos el lugar de donde tenemos a Dios. El tiempo es tarde, ya no queda mucho tiempo. Ya no lo dice solamente la Escritura, lo dicen los hombres. Nosotros debíamos creerlo, porque lo dijo la palabra, porque somos creyentes de la palabra. Pero cuando ya la palabra lo ha dicho y ahora lo dicen los hombres, significa que eso está a la mano, significa que eso está tan cerca. Hermano, ya no queda mucho tiempo. Es tiempo de examinar, de arreglar las valijas, porque dentro de poco nos tenemos que ir. ¿Sí?
Que Dios les bendiga, Dios les guarde. Mientras nos ponemos de pie, inclinamos el rostro.